Les damos la bienvenida a nuestra hermana Katy Valle, quien es que tiene el tema central de hoy. Agradecemos al hermanito León y a la hermanita Antonia por esta hermosa recepción del culto del día sábado. Estamos muy contentos de que todos nosotros, ¿cierto?, podamos aportar al grupo pequeño, podamos aportarle al Señor para servir. Y les voy a pedir que me puedan acompañar en oración. Los que puedan arrodillarse, se arrodillan, y los que no pueden inclinar su rostro para pedir la bendición y dirección de Dios. Padre amante que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Señor, usted sabe que cada vez que tengo que tomar su palabra, Señor, me pongo un poco nerviosa porque sé que soy pecadora y soy falible, Señor. Pero me pongo en tus manos, Señor, para que tú direcciones este sermón, Señor, esta verdad tan importante de nuestros días, Señor, y podamos reconocer los tiempos que estamos viviendo para que podamos tomar decisiones por ti. Señor, saca de la mente de los hermanitos, Señor, de la mente mía, cualquier cosa que pueda distraernos, Señor, que pueda entorpecer este momento, Señor, de tu culto, Señor, tan santo, para que pueda ser, Señor, acorde a tu voluntad y según tu agrado. Aquellos hermanos que se van a conectar, Señor, también apura sus pasos para que no se pierdan, Señor, de esta grande bendición. Y por supuesto te pido la derramación del Espíritu Santo, Señor, en mí y en cada uno de los hermanitos para que podamos tener discernimiento, Señor, y poder comprobar en la Biblia si es que lo que estoy diciendo es correcto. Gracias, Señor, porque tú me has permitido estar el día de hoy, Señor, con salud y dispuesta, Señor, para poder servirte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanito, mientras vamos a pedir al hermano Pedro que pueda, si es que está bien, puede proyectar en pantalla la presentación, si tiene algún inconveniente, sino para hacerlo. Hermanos, les comentaba yo que yo voy a tomar la continuación de la predicación anterior, porque mi hermano, ¿cierto?, la semana pasada abría el tema con Apocalipsis 13 y lo abría continuando el relato de Apocalipsis 12, ¿ya? Con respecto a la primera bestia. Recordemos que nosotros estábamos estudiando el gran conflicto, ¿cierto? Aquella guerra que comenzó en los cielos y que se trasladó, ¿cierto?, a la tierra por parte de Lucifer con Jesús, ¿cierto?, que tenía envidia de él y de su trono, se traslada acá a la tierra, ¿cierto?, para que no nazca la simiente, en este caso en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y luego, ¿cierto?, cuando nace Jesús y su ministerio, también intenta quitarle la vida al Señor, pero como no puede, Jesús es arrebatado al cielo, él continúa entonces con la guerra con la mujer cristiana, ¿cierto?, que ha dado a luz, y luego también con la descendencia de ella. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque la bestia que vamos a estudiar el día de hoy, que sube de la tierra, ¿ya?, tiene también mención en Apocalipsis 12, o al menos el concepto de tierra tiene mención. Y ese relato continúa con lo que le pasó a la mujer, o en este caso a la tierra, ¿cierto?, luego de ese evento. Y además es importante destacar que estas dos bestias, ¿cierto?, se van a unir junto con el dragón para formar una unión que también la vamos a estudiar brevemente. Así que comencemos. La lectura bíblica, ¿cierto?, se encuentra en Apocalipsis 13, como bien mencionó el hermanito, 13 versos 11 y 12. Bien, aquí lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto?, hacer un recuento de lo que habíamos estudiado en Apocalipsis 12, de aquel conflicto, ¿cierto?, que comenzaba en el cielo y era un conflicto de adoración. Y no solamente de adoración, sino también de rebelión contra Dios y su carácter, que se traslada a la tierra, ¿cierto? Y es bien interesante, hermanos, voy a saltar de inmediato a la mujer que ha dado a luz, ¿cierto?, y el dragón se ensaña contra ella, porque Cristo ya es arrebatado al cielo cuando el dragón hace persecución por esta mujer, que nosotros sabemos que Dios la sustenta en el desierto por tiempos o medio tiempo, o por 1260 años. ¿Quién la sustenta? Cristo, ¿cierto? Eso ya lo estudiamos, con las águilas que las da, y la lleva a un lugar poco habitado, es decir, al desierto.
Y es bien interesante, hermanos, que cuando la serpiente o el dragón ejerce el ataque contra esta mujer, lo hace de manera de ríos, para que esta mujer fuese arrastrada por el río. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dice el verso 16, estoy leyendo, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, cesó el ataque del enemigo. Y esta tierra, ¿cierto?, que traga ese río, que ejerce, ¿cierto?, esta serpiente o este dragón, es la misma tierra, ¿cierto?, que da origen a esta segunda bestia. Por supuesto, esto, hermanos, lo vamos a ver con mucho más detenimiento, solamente para que nosotros entendamos por qué vamos a tener que repasar y por qué vamos a tener que identificar nuevamente qué es la tierra que ayuda a la mujer. Yo en la predicación de Apocalipsis 12 había mencionado muy brevemente el concepto de tierra, pero ahora vamos a ahondar en muchos más detalles para que podamos tener con claridad qué es lo que ocurre con esta bestia y qué función tiene entonces con aquella primera bestia, ¿ya? Y con la imagen de la bestia y posteriormente, ¿cierto?, con lo que se va a hacer en las siguientes predicaciones, que son la marca y el sello. Bueno, y para poder entender entonces la tierra, ¿cierto? Vamos a avanzar ahí. Mi hermana le va a pedir que avance para que se puedan proyectar ahí los versos, ¿cierto?, que habíamos leído, donde la mujer le dan 2 alas de águila, ¿cierto?, para que volase al desierto, donde se ha sustentado por estos 1260 años de la supremacía papal, que lo mencionaba, ¿cierto?, mi hermano también la semana pasada, y que la mujer ataca la serpiente ataca con agua, ¿cierto?, con río a esta mujer, y la tierra abre su boca, ¿cierto?, abre la boca para tragarse el río y, ¿cierto?, sustentar a esta mujer. Avancemos. Bien. Y para poder comprender entonces qué es esta tierra que ayuda a la mujer, primero tenemos que identificar qué es el río, ¿cierto? Nosotros ya tenemos identificado a los personajes, ¿cierto? A la mujer que hace representación al pueblo de Dios en sus distintas fases proféticas, ¿cierto? Y tenemos al dragón, ¿cierto? Que también hace referencia a Satanás y también, ¿cierto? Como este dragón le da autoridad a la bestia, como muy bien decía mi hermano la semana pasada, también, ¿cierto?, la vamos a identificar entonces como la bestia o en este caso el papado, ¿ya? ¿Y qué es este río? ¿Qué son muchas aguas? En Apocalipsis 17:15 nosotros tenemos la respuesta a esto, en la respuesta profética de qué simbolismo significa esta muchedumbre, ¿cierto? O estas aguas. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y no es novedad, hermanos, ya valga la redundancia destacar de nuevo, que esta es una estrategia de Satanás ya conocida en el pasado, ¿ya? Él comenzó a inundar a la mujer en todas las ocasiones que le fue posible. En el Antiguo Testamento, él lo hacía con los pueblos circundantes, ¿cierto?, de Israel, con aquellos pueblos que eran paganos. Él trataba, ¿cierto?, de hacer mezclar estos pueblos paganos con el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el propósito de Dios nunca fue que los hijos de Dios se mezclaran con los hijos de los hombres. Pero nosotros sabemos que según la lectura bíblica eso fue lo que sucedió y lo vemos en reiterados relatos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando estudiábamos números para el Cajut, mencionaba, ¿cierto?, que los hijos de Israel habían tenido contacto con las hijas de las moabitas, ¿ya? Y eso no tenía solamente, ¿y por qué el Señor no quería que ellos no se juntaran con ellos? Porque en realidad no tenía que ver nada que ver con la pureza, ¿cierto?, del linaje, sino que tenía que ver con la pureza doctrinal que ellos poseían, que le había sido otorgada por gracia de Dios y ellos debían convertir a los otros pueblos y no los otros pueblos convertirlos a ellos. Esta estrategia de Satanás de inundar o de circundar, ¿cierto?, al remanente de Dios, también ocurrió en la iglesia cristiana. Lo vemos nosotros, ¿cierto?, en las primeras estadías de la iglesia, donde poco a poco estas culturas paganas de los pueblos como Grecia, ¿cierto?, fueron atacando lentamente, pero eficazmente a la iglesia y se comenzaron a introducir. Inunda, ¿cierto?, nuevamente el remanente de Dios y los destruye desde adentro. Entonces no es una estrategia nueva esta de atacar por agua. Y además tenemos otras menciones.
atacado por agua, atacó por agua y va a seguir atacando por agua, ¿ya? Un agua simbólica en este caso. Va a inundar con sus doctrinas, ¿cierto? Lo tenemos en Daniel 11:40 también, con referencia, ¿cierto?, al mismo papado. ¿Cómo va a atacar el papado, ¿cierto?, a las naciones? Dice, verso 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá de él y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará a las tierras, inundará y pasará. ¿Y qué es una tempestad, hermanos? Una tempestad es cuando en el mar, ¿cierto?, se generan vientos y se generan fuertes mareas y fuertes vientos. Eso es una tempestad. ¿Y nace dónde? Nace del mar, o sea, de muchas aguas. Y además, ¿cierto?, lo reitera con el concepto de inundar y pasar. También lo observamos, hermanos, en Apocalipsis 9, cuando hablamos de la quinta trompeta, también haciendo referencia a los engaños. Fíjense, ¿ven? Hace referencia a los engaños. Todos los conceptos de agua que se mencionan en Apocalipsis en relación con la bestia, el papado o el dragón. Aquí en Apocalipsis 9, ¿cierto?, haciendo referencia a la quinta trompeta, cuando la estrella, ¿cierto?, que cayó del cielo a la tierra, haciendo referencia a Lucifer, ¿cierto?, se le dio la llave del pozo del abismo, porque él estaba preso. ¿Se acuerdan? Que cuando él pierde, ¿cierto?, esta batalla en la cruz con Cristo, Satanás es echado fuera del cielo, porque él tenía acceso. Es echado fuera y ahora él queda, ¿cierto?, atado, o podamos decir preso, en este abismo que en un tiempo profético va a salir, que es en este caso de la quinta trompeta. ¿Y qué es lo que pasa? Se da la llave del pozo del abismo. Y si nosotros buscamos la definición de esa palabra, vamos a encontrar que significa como aguas profundas, ¿ya? O ya sea de lo más profundo del océano. Así que ven que todas estas hacen referencias también a la táctica del enemigo de atacar con el agua, o en este caso inundar con apostasía y con doctrinas falsas, ¿ya? Y luego vemos, ¿cierto?, como menciona también el verso 2, dice, y subió el humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, ¿ya? Entonces vemos que ¿qué significa entonces? Tenemos la respuesta de qué significa en este caso el río, el ataque de río por parte del enemigo, las aguas, y que no es novedad, ¿cierto?, que el enemigo ataque por ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a este río que ataca a la mujer cristiana, ¿cierto? La iglesia a la iglesia que deja a Cristo después de ascender a los cielos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Le da alas, ¿cierto?, de águila para que se sustente en el desierto durante esa supremacía papal, ¿cierto? Pero hay otra característica, es que hay una tierra que se traga ese río de esa mujer. Entonces, como vimos que significaba aguas, vamos a ver ahora qué significa entonces tierra, en contraposición, ¿cierto?, con este concepto. Avancemos. Bien. Por el contrario del agua, ¿cierto?, el desierto va a tener por definición un lugar poco habitado. Si en el agua había muchedumbres, lenguas, pueblos y naciones, todos los antónimos lo va a tener el desierto, ¿cierto? Poca gente, donde no hay muchas lenguas, ¿cierto? Y esa definición va a caer como anillo al dedo al concepto profético que vamos a estudiar, que significa tierra. Un extracto de Hebreos 31, 37 al 38. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dios siempre quiso que su remanente estuviera, ¿cierto?, en lugares donde ellos pudieran cuidarse de las acechanzas del enemigo, ¿cierto? En este caso, que ellos murieran juntos, pero apartados del mundo, no apartados en el concepto de que solamente ellos concentraran la verdad, sino en el sentido donde ellos pudieran tener esta comunión con Dios y luego poder ir, ¿cierto?, a las naciones a predicar, en este caso, los 10 mandamientos, ¿cierto?, o las buenas noticias que son su evangelio. Y en este caso, haciendo referencia a la iglesia que es perseguida por el dragón durante 1860 años, literalmente estos hombres fueron buscando refugio en lugares poco habitados,
¿Por qué? Porque se les perseguía a muerte, había una persecución por Roma imperial y luego en consecuencia por la Roma papal, por aquellos que se mantenían fieles y no daban su brazo a torcer con respecto a la adoración verdadera. Construyeron las catacumbas, anduvieron por el desierto, los valdenses se disfrazaban de buhoneros, ¿cierto?, de mercaderes. Ellos trataban de ocultar su identidad porque sabían que el dragón estaba atacándolos. Y vamos a ver también entonces que el pueblo de Dios, o en este caso la mujer, también se le da refugio allí. En Apocalipsis 12, 15 al 16, ¿cierto? Dice que la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abre su boca y se traga el río. Y tendrá aún más sentido, hermanos, las características, ¿cierto?, del desierto, del lugar poco habitado, con la lengua, ¿cierto? Antiguamente Europa era el mundo conocido y el cristianismo solamente existía en Europa. En América no existía el cristianismo propiamente tal. Cuando la mujer huye al desierto, ¿cierto? Huye a un lugar poco habitado donde no había una presencia cristiana, es allí entonces donde se establece la mujer. Y se le conoce también a este lugar como Tierra Nueva o Mundo Nuevo. Yo creo que ya con eso, con esas dos frases, ustedes ya saben a qué tierra me estoy refiriendo. Pero aún así vamos a seguir avanzando con respecto a las siguientes características para que podamos entender bien este proceso. Avancemos, hermano. Bien, es bien importante reconocer que mientras algunos mártires, ¿cierto?, dieron su vida por la verdad, otros tuvieron que huir, ¿cierto?, para mantener la verdad intacta, muchos por conveniencia o por miedo, ¿cierto?, por temor, se dieron ante este ataque del dragón. Y muchas instituciones que en un tiempo se habían gozado de la verdad, como lo vamos a leer en este extracto, fueron, ¿cierto?, su mano fue doblegada por esta bestia. Dice, las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos. O sea, por algunos siglos hicieron, ¿cierto?, mantuvieron la verdad. Pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de esta iglesia reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. A pesar de que a lo mejor no era lo que ellos esperaban, lo terminó haciendo igual, ¿cierto? Por conveniencia, porque lo estaban presionando. Hubo, sin embargo, algunos que se rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados, determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y la sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que se permanecieron fieles en la antigua fe se retiraron, es decir, escaparon de ese lugar. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Como ya el enemigo había llegado atacando, ¿cierto?, esa nación o a ese lugar donde ellos habitaban con su río, ellos decían, bueno, es momento entonces de emigrar a otro lugar, a otro desierto, a otro lugar poco habitado, ¿ya? Y esto, hermanos, con respecto a la presión que ejerce la bestia sobre aquellos cristianos que terminaron cediendo, esa estrategia se va a volver a repetir en el futuro. Y estas mismas palabras que estamos leyendo acá van a volver a cimentar los caminos para que la bestia pueda volver a tener su supremacía, ¿ya? Y ellos seguían buscando, ¿cierto?, tierras donde no hubiera estos ataques del enemigo, para poder ellos seguir nutriéndose en la verdad. Avancemos. Ahora, esta historia profética tiene sentido cuando nosotros estudiamos aquellos fieles que se encontraban en Inglaterra. Como ellos, como los reformadores, más de 1500, al gozarse de la verdad, disfrutaron de ella. Pero al pasar el tiempo, cuando aquellos grandes reformadores fallecieron, ¿cierto?, fueron al descanso, ellos se mantuvieron allí, se conformaron con la verdad que esos reformadores le habían entregado y no buscaron más dirección divina y no buscaron, ¿cierto?, más principios divinos con los que ellos pudieran nutrirse y alimentarse. Entonces, poco a poco, esa fe que había ardido con mucha fuerza en sus corazones se empezó a apagar. Incluso las iglesias, ¿cierto?, habían rechazado esta unión de Estado-Iglesia, comenzaron a convertirse en las iglesias de sus naciones. Por ejemplo, las iglesias de
de Lutero, ¿cierto? Comenzó a ser la religión nacional de Alemania. Y así, ¿cierto? Con Calvin en Suiza y así también con la iglesia anglicana en Inglaterra. O sea, estas iglesias comenzaron a tener una influencia política. ¿Qué significa eso? Que ellos podían discriminar a las personas si acaso ellos estaban ejerciendo una fe anglicana o no. Y eso, por supuesto, que no es algo divino. El Señor siempre respeta el libre albedrío y espera que nosotros también lo respetemos, porque se le desea que se le ame por una voluntad propia y no por fuerza, ¿cierto? Eso más adelante lo vamos a ver también con los sellos, que por qué Dios solamente sella en la cabeza y el enemigo marca en la mano y en la frente. Pero vamos a leer este fragmento. Estaba hablando mucho. Dice, a pesar de haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. De manera que, aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Por la observancia de esas prácticas se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas, y se procuraba a la vez promover con más esperanzas de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Entonces surgió una especie de decir, mira, al parecer no es tanta la diferencia que al fin teníamos con Roma, ¿ya? A lo mejor la justificación por fe sí era importante, pero tenemos otras cosas en común, como por ejemplo la adoración al domingo, ¿cierto? O en este caso la doctrina del descanso, ¿cierto? De la arma inmortal, y etcétera. No se habían dado el tiempo de estudiar otras verdades porque ellos solamente se habían quedado con la verdad presente que le habían presentado a los reformadores. Entonces ellos se le empezó a apagar la fe y poco a poco, ¿cierto? Se comenzaron a estrechar estas diferencias que existían y se empezaron a retomar sus antiguas costumbres y Roma también empezó a ejercer nuevamente su autoridad. Recordemos que cuando Lutero le expone en las tesis a Roma, ¿cierto? Todas estas 95 tesis, ellos hicieron como una respuesta a esa tesis que lo hicieron en el Concilio de Trento, donde ellos comenzaron a vestirse como monjes, ¿cierto? Empezaron como a hacer penitencias que no estaban en la palabra de Dios, por supuesto, pero muchas de esas cosas empezó a llamar la atención de esta gente y empezó a decir, ay, al parecer no eran tan malos, o al parecer no era tan distinto lo que ellos creían. Entonces se empezaron a estrechar. Y es así, hermanos, como poco a poco la apostasía abrió nuevamente camino para los ataques de la bestia. Y es por eso que incluso ahora para los ingleses Europa ya no era un lugar habitable para ellos, para ejercer su fe. A estos ingleses los vamos a conocer como puritanos. Avancemos. Bien. Partieron los ingleses entonces a lo que se le conocía como la Nueva Tierra, ¿cierto? América, en el navío de Mayflower el año 1602. Recordemos que América se descubre, ¿cierto?, alrededor de entre 1500, ¿cierto?, por ahí en el siglo XVI, y en el siglo XVII, ¿cierto?, cuando ya conocían ya, que existía este lugar allí, se les hizo a ellos como un lugar óptimo para ir a habitarlo. Antiguamente ¿cómo se llama? Los colonizadores solamente iban a América para saquearla. Iban a quitarle el oro, a quitarle el cacao, ¿cierto? A eso prácticamente iban a América a eso, no iban a asentarse, ¿ya? Pero en este caso, el sentir de estos reformadores, ¿cierto? De estos puritanos, era poder establecerse y crear una nación allí, o crear, ¿cierto? Y poder reproducirse ahí, poder crear descendencia en ese lugar, a diferencia de aquellos colonizadores que solamente iban a sacar ciertos recursos materiales. Otra cosa interesante de notar es que América, digamos, nosotros yo creo que los americanos son muy condescendientes porque ellos nomás se dicen americanos, ¿cierto? Nosotros somos latinoamericanos o somos sudamericanos, centroamericanos, pero ellos nomás son americanos. Y la característica que ellos tienen es que solamente ellos son los que hablan inglés. Desde México hasta, ¿cierto?, el sur de Chile se habla el español, porque fueron esas tierras las que conquistó, ¿cierto?, lo que conquistaron los españoles. Y solamente es América
la tierra que conquistan en este caso, bueno, no conquistan, sino que van a asentarse estos puritanos. Y es por eso que no podemos confundir qué es lo que significa tierra, porque solamente los inmigrantes son los que llegan allí y todo lo demás, como los españoles trajeron el catolicismo a Latinoamérica. La única tierra que nace como una tierra de reformadores, ¿cierto? Como una tierra de puritanos es América. Todas las otras naciones fuimos nosotros, ¿cierto? Ay, no sé cómo es la palabra, se me olvidó. Los fuimos inculcados con la religión católica. Hay una palabra específica, pero en este momento no la recuerdo en la mente. O sea, todos nosotros fuimos, eh, eh, no sé cómo decirlo. Bueno, todos nosotros se nos enseñó el catolicismo y por eso la mayoría de los latinoamericanos somos católicos y adoramos a la Virgen, ¿cierto? Y América, ¿cierto?, tuvo esta pureza doctrinal. Esto se cumple en Apocalipsis 2:16, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque en esta tierra ellos podían ejercer esta libertad de conciencia que les había sido amenazada en Europa. Y eso creó que se creara una constitución, ¿cierto?, para ellos proteger esta libertad de conciencia. Pero antes de eso, me estaba adelantando un poco, voy a leer lo que dice aquí. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en que les notificase. En esto se manifiesta el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un nuevo mundo. En Inglaterra había llegado al trono un monarca, ¿ya?, que les había dicho a los puritanos lo siguiente, le había dicho, o ustedes se conforman con la verdad que yo hago entrega, ¿cierto?, en paralelo con Roma, o de lo contrario ustedes van a ser expulsados del país o tratados todavía peor, ¿ya? Y ellos huyeron de Inglaterra porque no querían conformarse con la verdad. Entonces, ¿cuál es el verdadero espíritu de la Reforma? Menciona aquí el hermano Elena. Dice que es aquel pueblo libre, ¿cierto?, que anda en los caminos de Dios o anda por donde Dios le dice que anda. ¿Ya? Es decir, aquel pueblo que recibe la dirección de Dios y la obedece. Dice que ahí se manifiesta el verdadero espíritu de la Reforma, no el conformarse con las verdades, como lo hicieron en este caso aquellos ingleses que se quedaron en la iglesia anglicana. Y miren ustedes, hermanos, el consejo que les da el pastor de ellos, porque había un pastor que los guiaba a los puritanos que no pudo ir o no alcanzó a subirse al Mayflower por algunos inconvenientes que tuvo él. Miren las palabras que les da. En la siguiente diapositiva vamos a ver. Este pastor se llamaba John Robinson y este es el discurso que le da entonces a los puritanos antes de partir a las tierras americanas, a esta tierra, ¿cierto?, que le iba a dar refugio y que se iba a tragar el río del dragón. Dice, avancemos, hermano, en la otra diapositiva. Ahí sí, dice, hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad pronto a recibirlos, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su palabra. Entonces, el consejo, ¿cierto?, del pastor de ellos era contrario a lo que le decía el monarca, que decían, concentraos o ustedes van a ser perseguidos. En cambio, aquí les dice que ellos, ¿cierto?, deben seguirlo a él si es que él ha seguido a Jesús. O sea, le dice, solamente si yo he estado conforme a las verdades de Cristo, ustedes pueden seguir mi ejemplo. Pero en realidad, ¿cierto?, ustedes deben seguir el ejemplo de Jesús, porque dice, porque yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelarlos, entonces está pronto a recibirlo. Entonces le dice que ustedes tienen que seguir estudiando la palabra porque el Señor va a seguir abriendo verdades. Y así habría de ser, ¿cierto? Porque el libro de Daniel era un libro que estaba sellado hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, la generación que fuera post 1798 iba a abrir nuevas verdades que habían sido, ¿cierto?, guardadas de Dios para su tiempo. Y así también nosotros, el Señor nos está revelando más verdades
a medida que se acerca el momento de la consumación. Y este era el consejo, ¿cierto? Que no nos conformemos con las verdades que tenemos, sino que sigamos buscando entonces la dirección de Dios en nuestras vidas. Ese fue el gran consejo que les dio a los puritanos. Podemos en totalidad, ¿cierto? Con lo que hemos leído, comprender entonces que América o Estados Unidos era esta tierra o este nuevo mundo. En inglés, Earth significa tierra, entonces New Earth, nueva tierra, a diferencia que nosotros podemos decir nuevo mundo, ¿cierto? Que le va a dar sustento entonces y que se va a tragar este río del dragón. Avancemos. Y como comprendemos entonces que Estados Unidos o América es la tierra que da refugio a la mujer, entonces ya podemos saber de dónde sale esta segunda tierra, perdón, esta segunda bestia, esta segunda bestia que sale de la tierra. Perdón, me pongo disléxica a veces. Avancemos, hermano, para que se vea el verso. Entonces, como tierra es América, esta bestia sube de la tierra, por lo tanto, y la palabra subir, aquí voy a citar a la hermana Elena, dice que la palabra subir literalmente significa como brotar, así como brota una planta de una semilla. Entonces, cuando dice que esta bestia sube de la tierra, significa que esta bestia brota de la tierra. Y también nosotros sabemos que bestia en profecía quiere decir un poder político, ¿cierto? En este caso, las bestias que habíamos estudiado, ¿cierto? En Daniel, Babilonia, Medo-Persia, ¿cierto? Grecia, Roma imperial, Roma papal, eran poderes políticos, ¿cierto? Que tenían un poderío cívico, un poder militar también, en la profecía. Entonces, cuando vemos que es una bestia, es decir, es una nación que va a tener un poder político, militar, y que va a votar de América. Muy interesante. Y en segundo lugar, ¿cierto? Menciona que esta bestia que sube de esta tierra tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. No confundirse, hermanos, porque la primera cosa que se nos viene a la mente nosotros cuando hablamos de cordero es a Jesús, ¿cierto? Porque Él es el cordero inmolado, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, a pesar de que esta bestia parezca mansa, no olvidemos que sigue siendo bestia y que finalmente va a terminar hablando como dragón. Además, otra característica importante de notar es que la bestia mencionadas anteriormente, ya sea las cuatro bestias, ¿cierto? El león, el leopardo, ¿cierto? El oso, el leopardo, y esta bestia espantosa, y luego esta bestia que sale del mar, tienen como características que derrocan a la otra bestia y luego la absorben, ¿cierto? O sea, no es que una bestia surja de la nada, sino que esta bestia derroca a la otra, la absorbe y queda como en su prominencia, ¿cierto? Y luego viene así, viene la otra, el oso, ¿cierto? Venció al león, luego el leopardo vence al oso, luego la bestia espantosa vence al leopardo, y luego, ¿cierto? Esta bestia que sale del mar absorbe las otras cuatro bestias, tiene las características de las cuatro bestias. Bueno, a diferencia de esas bestias, esta bestia nace en una tierra donde no hay otra bestia, no hay otra nación. Por lo tanto, brota con mucha tranquilidad, ¿ya? Esa es otra característica importante de esta bestia, casi de manera mansa. Por eso ella tiene apariencia de cordero, casi de manera mansa, de manera pacífica, va creciendo, va brotando así como una planta, para luego convertirse entonces en una potencia. Y otra característica además que tenía que tener era que tenía que surgir obviamente post herida de muerte o alrededor, ¿cierto?, del siglo XVIII, que fue cuando nace América como nación, ¿cierto? No hay una nación que nazca en las tierras americanas en el siglo XVIII que brote como semilla y que se convierta en una potencia mundial que no sea Estados Unidos. Está clarísimo, ¿cierto? Ahora lo que nos tenemos que preguntar entonces es cómo esta bestia, que en su momento ayudó a la mujer, ¿cierto? Parecía muy buena, la tierra que ayudó a la mujer para que los puritanos pudieran ejercer su pureza doctrinal, ¿cómo es que esta tierra termina entonces hablando como dragón? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy. Avancemos. Y para poder entender eso, hermanos, nosotros tenemos que entender entonces cuál fue
cuál fue la separación que se hizo para que realmente se pudiera secar este río que venía del dragón. Tuvo que haber un decreto que separara entonces el poder político religioso, porque recordemos que la bestia tenía poderío cuando unía estos dos elementos. En los pies, en los dedos, ¿cierto? De la estatua de Daniel podemos ver el hierro mezclado con el barro, ¿cierto? El hierro con el poder cívico, poder militar estatal, con el barro que hace referencia al poder religioso. Entonces, en América, para que ellos pudieran comerse este río, tenía que haber una separación de estos dos poderes. Y esa separación se logra con la formulación de la Constitución que da, ¿cierto?, como nacimiento a esta nación libre, o en su momento de libertad de conciencia religiosa. Dice, los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Fue este mismo sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nadie puede desarraigar. Eso está, ¿cierto?, en los documentos del Congreso de Estados Unidos, documento número 271, y también la hermana Dosita, en el conflicto de los siglos, en la página 297, párrafo 2. Es bien interesante, hermanos, que esta nación, a pesar de que crea un decreto de libertad de conciencia separando el poder estatal de poder religioso, no es que ellos sean ateos, de hecho ellos son creyentes y cuidan, ¿cierto? Y esta nación nace, ¿cierto? Como una nación que respeta las leyes de Dios y respeta la providencia de Dios. Ya por eso que en el billete o en el dólar americano, ¿cierto? Dice en Dios nosotros confiamos, ¿cierto? En God we trust, porque nace, ¿cierto? Con una influencia puritana o cristiana. Entonces, ¿cómo es que esta tierra, ¿cierto? Vuelve y se convierte o habla como dragón, ¿cierto? Porque estos principios que había separado los va a olvidar en un futuro próximo. Fueron estos, el republicanismo, en este caso, ¿cierto? Que tiene que ver con el decreto de la Constitución, más el protestantismo, son los principales secretos de por qué la nación americana se convirtió en una nación tan próspera. Ya la adhesión a estas leyes y las verdades de Dios, ¿cierto? Hicieron de esta nación una nación potente. Ahora, para poder entender entonces que habla como dragón, vamos a tener que leer los otros versos que nos van a dar las características de cómo esta tierra se va, ¿cierto? Se le va saliendo esta máscara que tiene como cordero y comienza, ¿cierto?, a ejercer, a tener características de dragón y también ejercer hechos contra Dios. Vamos a ver, entonces vamos a leer los siguientes versos de Apocalipsis 13. Recién habíamos leído Apocalipsis 13, 11 solamente. Avancemos. Ahora, la palabra hablar tiene que ver con decretar. En este caso, cuando vimos que la tierra habla, ¿cierto? Perdón, este cordero habla, tiene que ver con que este cordero decreta. ¿Decreta qué? Decreta leyes. En este caso, la Constitución era la madre de las leyes que separaba estos dos poderes. En el verso 12 dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo entonces que este cordero habla como dragón? ¿Por qué? Porque va a ejercer autoridad, ¿cierto?, de la primera bestia y en presencia de ella, y va a hacer que todos los moradores de la tierra vayan a adorar a la primera bestia. Es decir, le va a dar autoridad y más aún va a sentar los cimientos para que esta herida de muerte sea sanada.
Y no solamente eso, vamos avanzando, hermanos, a los siguientes versos, sino que en el verso 13, para el hermano que se muestre ahí, verso 13 y 14, dice, y también hace grandes señales, o sea, esta bestia, ¿cierto?, que sale de la tierra, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este fuego no es un fuego de Dios, por lo tanto es un fuego extraño. Y vamos a ver también que las señales que hace, la hace para engañar a los moradores de la tierra. Y el verso 14 sí lo confirma, ¿cierto? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitieron hacer en presencia de la bestia. ¿Qué bestia? La bestia, ¿cierto? La primera bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tienen herida de espada y vivir. No solamente le da la autoridad a la bestia, sino que hace que se le haga una imagen a la bestia. O sea, el papel que tiene aquí esta bestia que sale de la tierra es sumamente importante para el cumplimiento de las profecías que van a ocurrir, ¿cierto?, en conjugación con el dragón, el falso profeta y el papado. ¿Por qué? Porque es esta bestia la que le da los cimientos para que la herida sea sanada de la bestia. No solamente eso, también le da autoridad a la bestia y además de eso le hace una imagen a la bestia. Por lo tanto, podemos decir que esta bestia que sube de la tierra, en fin y al cabo, es la que le va a ayudar a dar vida a esta bestia. Vamos a verlo con mucho detenimiento, hermanos, y para que nosotros podamos comprenderlo con mayor claridad. Avancemos. Bien, hermano, vamos a hacer aquí un poquito la lógica. Si cuando América nace como una tierra de libertad, tenía que decretar la separación del Estado y del poder religioso, para desdecirse, ¿qué tendría que hacer? Si él decretó la separación, para desdecirse de esa declaración, ¿qué tenía que volver a hacer? Volver a decretar que esos poderes se unieran, ¿cierto? Eso es desdecirse o contradecirse. Fíjese lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 437, párrafo 1. Dice, los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación, así representada. El hablar de la nación, habíamos dicho que significaba decretar, ¿cierto? Son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, ahí lo confirmo. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo de un espíritu de intolerancia y de persecución, de que tantas pruebas dieran a las naciones representadas por el dragón y la bestia semejantes al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papá. ¿Por qué? Porque le da autoridad. ¿Y por cómo le da autoridad? Bueno, pues restituyendo estos dos poderes que en algún punto separó. Y no solamente eso, ¿cierto? Sino que dice que en el desarrollo, ¿cierto?, de esta conjunción del decreto, va a inspirar un movimiento de intolerancia y de persecución, ¿cierto? Aquella como ocurrió anteriormente con las naciones, con las naciones, en este caso, como del leopardo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les había leído que decía que en la Edad Media muchas naciones cedieron a la presión y por la apostasía, ¿cierto?, que ellos tenían, se vieron más cercanos a Roma y empezaron a ceder? Bueno, de la misma manera, en América va a ocurrir exactamente lo mismo. Estas iglesias que nacen, ¿cierto?, en América, porque va a haber un movimiento, en el año del siglo XVIII, ¿cierto?, hubo un despertar religioso en América, ahí nació el movimiento adventista, pero no solamente el adventista, también nació el movimiento bautista, ¿cierto? De ahí también nacieron los mormones, nacieron los testigos de Jehová, ¿cierto? Comenzaron a estudiarse estos libros que habían estado empolvados, ¿ya? Y esas mismas naciones que se alejaron de los mandamientos de Dios, porque recordemos que en 1844 Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, y esta verdad es cierto que habían sido pisoteadas por 1260 días, se comienzan a revelar de nuevo. El pueblo que acepta esas verdades se convierte en el remanente, y aquel pueblo que rechaza esas verdades, ¿cierto?, se convierte en apóstata.
Y estos pueblos apóstatas son entonces lo que van a generar los cimientos para que esta herida poco a poco se vaya sanando y termine, ¿cierto?, culminando en el decreto que va a desdecir esta libertad de conciencia. Todo lo que ellos habían creado desde la separación Iglesia-Estado va a volver a recuperarse por la influencia y presión entonces de estos protestantes apóstatas. Bien, avancemos. Por eso habla como dragón, ¿cierto? Porque decreta algo y después decreta lo contrario a eso. Leamos, hermanos. ¿Cómo hará esto? ¿Cómo hará? Dice, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con sus poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fue la apostasía la que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. La respuesta no está muy lejos de nuestra historia y podemos observar, ¿cierto?, que así cuando la iglesia fue entrando en la apostasía, comenzó a buscar el apoyo en el Estado, porque como estaba entrando en la apostasía, tenía que dominar, ¿cierto?, en este caso las muchedumbres con fuerza. En este caso a la fuerza se le otorga el poder civil. De la misma manera entonces, los protestantes de América también iban cayendo a la apostasía porque rechazaron los mandamientos de Dios, cayeron en la apostasía y esto hace que ellos busquen refugio en un poder civil. Que la iglesia se puede unir con el Estado. No importa que la gente crea lo que crea. Yo quiero poner una ley para que ellos puedan adorar al Dios cristiano, ¿ya? O sea, ejerce una voluntad, ¿cierto?, política en un asunto de libertad de conciencia, en este caso un asunto religioso. Es como lo que ocurrió aquí en Chile, que la iglesia cristiana evangélica quería y participó de la política, ¿ya? Quería que en su política, ¿cierto?, crear decretos para que los demás pudieran guardar los mandamientos de Dios, y eso no puede ser, porque eso es algo que Dios separa. Dios no desea que nosotros mezclemos la religión con el Estado, al contrario, quiere que nosotros respetemos la libertad de conciencia. Entonces, cuando se cae en la apostasía, es lo que incentiva, ¿cierto?, a estas hijas apóstatas a buscar refugio en el papado o el poder político. Y esto ocurre en Apocalipsis 13:12, cuando leemos que ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Buscan algo en común entre Roma y los protestantes. Lo mismo que ocurrió en Inglaterra. Buscaban algo en común entre la iglesia anglicana y la bestia. Y la verdad es que la historia se repite. Y la misma estrategia que utilizó Satanás de inundar con aguas, va a utilizarla entonces con estos protestantes que han rechazado los mandamientos y la verdad de Dios. Avancemos. Ahora, con respecto a la apostasía, que ya la apostasía es la que abre camino, comprendemos, a que esta herida de muerte sea sanada. Es la apostasía, ¿cierto? En 2 Tesalonicenses 2:3 menciona lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. En Apocalipsis 16:13-14 señala lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus de inmundos a manera de rana. Antes de explicar muy bien esto, quiero enseñar lo siguiente. En la predicación pasada, y mi hermano mencionaba que el dragón es quien le da la autoridad a la primera bestia, ¿cierto? Que en un principio se conocía como Satanás, pero en derivación se constituía como el papado. Lo que leímos anteriormente es que en Apocalipsis 13 es la bestia que sale de la tierra, Estados Unidos, ¿cierto? ¿Quién le va a dar, o la imagen de la bestia en este caso, le va a dar la autoridad, le va a infundir aliento a esta primera bestia, que es el papado? O sea, el dragón le da autoridad a la bestia y también la bestia que sale de la tierra también le da autoridad a esta primera bestia. Y esos tres van a formar, ¿cierto?, una alianza entre sí, que la vamos a conocer como la alianza
del dragón, del falso profeta y, en este caso, de la bestia. Eso es lo que vamos a leer ahora. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios poderoso. Espíritus inmundos a maneras de ranas. Es bien interesante, hermanos, porque si nosotros recordamos, en las plagas de Egipto, la segunda plaga era de ranas. Y además podamos recordar que las ranas son las que se alimentan por su boca, ¿ya? Por la lengua, ¿cierto? Decretan, así como el cordero habla, decreta, también, entonces estas ranas van a atacar por su boca. Voy a leer el extracto de Éxodo 8, verso 3 y 6. Dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Entonces extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. O sea, te las encontrabas donde tú estabas, te las encontrabas en tu cama, te las encontrabas en la cocina, en las artesas, en todos lados habían ranas. ¿Por qué? Porque estas iban a cubrir la tierra de Egipto. Entonces, de esta manera, simbólicamente, también ejemplifica de que estos 3 espíritus del mundo, de manera de rana, que salen del falso profeta, ¿cierto?, de la bestia y del dragón, también van a cubrir entonces estos engaños, van a cubrir a la tierra. ¿Y cuáles son estos 3 espíritus inmundos en forma de rana? Eso lo vamos a conocer nosotros como el espiritismo, el paganismo, papado y el protestantismo apóstata. Fíjese bien, hermanos, que la congregación de protestantes que no guardan los mandamientos de Dios poseen doctrinas falsas que le dan aliento al papado. Recordemos que es la apostasía la que ayuda a sanar la herida de muerte. Y esta apostasía viene ¿por qué? Por doctrinas falsas. Por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma es la que alimenta el espiritismo, ¿cierto? Porque nosotros creemos que nuestros seres están vivos después de morir, vamos a querer comunicarnos con ellos. Fomenta el espiritismo. También la doctrina de la carne santificada, o una vez siempre salvo, alimenta ¿qué cosa? El paganismo. No necesito a Cristo, no necesito salvarme, no necesito vivir una vida santa, porque yo ya estoy bautizado, yo ya estoy salvado 100%, por lo tanto, comienzo a tener una vida de pecado, una vida pagana. Y esas costumbres paganas se van infiltrando en la iglesia. ¿Qué otra cosa más? El ateísmo, ¿cierto? También lo fomenta el infierno. ¿Cómo voy a creer yo en un Dios, cierto, que si yo no creo en él me va a tener ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo por la eternidad, a niños, a guaguas, a todo? ¿Cómo yo voy a creer en ese Dios? Fomenta el ateísmo y también, por supuesto, la doctrina de guardar el falso día de reposo fomenta los vínculos, ¿cierto?, del protestantismo apóstata. Entonces, como nosotros vemos, todos estos espíritus inmundos tienen el nacimiento en la apostasía de la iglesia. O sea, nacen del mismo ataque del dragón. Avancemos. Una más, ahí. Entonces ya podemos identificar los primeros 2 versos, ¿cierto? Y primero que todo, la bestia que sube de la tierra es América, tiene 2 cuernos semejantes a la de un cordero, porque en su momento, ¿cierto?, con la Constitución decreta la separación Iglesia-Estado. Pero en algún punto, gracias a la apostasía, ¿cierto?, va a sentar nuevamente el camino para que este decreto, ¿cierto?, vuelva a unirse el poder civil y religioso. Y el verso 12 también nosotros podemos comprender que ejerce la autoridad de la primera bestia, porque como encuentra refugio en sus falsas doctrinas o en las cosas que se asemejan, son ellas las que sientan pie para que la herida de muerte sea sanada, ¿ya? Bueno, lo demás, ¿cierto?, en consecuencia de eso, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Y cómo lo hace ahora? Ya habíamos leído, ¿cierto?, con la apostasía, con los engaños. Pero también me gustaría darle una característica un poquito más profunda con respecto al verso 3. Dice que también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, que va a engañar de tal manera, ¿cierto?, de tal manera que incluso dice la Escritura en otros pasajes, de engañar a los escogidos. Eso con descender de fuego tiene mucho que ver con imitar al Espíritu Santo. Recordemos que solamente Dios
tiene el poder de hacer descender el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Pero recordemos que Satanás va a imitar las señales y prodigios. No es que Satanás vaya a hacer milagros, sino que va a imitarlos. ¿Y quiénes van a ser sus secuaces? Obviamente, sus ángeles caídos. Avancemos. Es interesante de que este protestantismo apóstata nace de la fornicación, ¿cierto?, de los reyes de la tierra con la mujer ramera, la mujer fornicaria, la bestia. En Oseas, primer capítulo, verso 2, vamos a encontrar que Dios le pide a este profeta Oseas una particular, ¿cierto?, una particular acción. Le dice que él debe tomarse una mujer prostituta, una mujer fornicaria, y que debe tener y va a tener hijos de fornicación, ¿cierto? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y luego en Apocalipsis 18:3 también menciona algo muy similar. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Sabemos que existe una mujer santa que posee una pureza doctrinal, ¿cierto? Que es la mujer que leíamos en Apocalipsis 12, que tiene ciertas características, que guarda los mandamientos de Dios, ¿cierto? Tiene el sol de justicia de Cristo, también la luna debajo de sus pies, que hace referencia al reflejo de su palabra y también el reflejo del carácter que tiene la iglesia en la historia de ella, pero en contrario con ella, existe una mujer que fornica con las doctrinas de Dios, es decir, tiene una confusión doctrinal, una embriaguez, y esta mujer tiene hijas, porque fornica con reyes de la tierra, ¿cierto? Con poderes, con naciones, y nacen hijos, tiene descendencia. Y estas hijas, obviamente, tienen que parecerse a la madre, tienen que tener algo en común, una doctrina de embriaguez que las una. Sabemos que la ramera representa el papado, por lo tanto, las iglesias protestantes apóstatas van a tener que tener algo del papado y una doctrina especial, ¿cierto?, que va en contra de los mandamientos de Dios. No voy a ahondar mucho en ese tema porque va a haber una predicación completa con respecto a eso. Avancemos. Ahora, leyendo nuevamente Apocalipsis 13:13, lo voy a leer acá, lo tengo aquí, con respecto a que hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, no solamente hace referencia a que cuando el hombre de pecado, ¿cierto?, o Satanás se muestra como el falso Cristo y él haga falsas señales, sino hace referencia también a que estas hijas de la ramera o estos protestantismo apóstatas también hacen señales en el nombre de Jesús. Y incluso, como decíamos anteriormente, el hecho de que haga descender fuego del cielo hace referencia a imitar al Espíritu Santo, también de cierta manera van a imitar que ellos poseen el Espíritu Santo y que sacan demonios en el nombre de Dios. Fíjese lo que dice Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Acaso, Señor, no en tu nombre fue que hicimos descender el Espíritu Santo? ¿No fue en tu nombre donde hablamos en lengua? ¿No fue cierto en tu nombre donde sanamos infinidades, ¿cierto?, de enfermedades o sacamos demonios? Y el Señor, ¿qué dirá? Verso 23, ¿cierto? Apartados de mí, nunca os conocí. El Señor no es que los haya conocido en un tiempo y que ellos se hayan apartado, no, el Señor dice, nunca os conocí. Nunca los milagros que ustedes hicieron fueron hechos con el Espíritu de Dios, sino que fueron hechos con una falsificación del Espíritu. ¿Dónde encontramos eso, hermanos? Lamentablemente, en movimiento carismático. Movimiento carismático nace en paralelo con la iglesia adventista, ya el movimiento carismático pentecostal. Y no es sorpresa, ¿cierto? Porque siempre cuando Dios hace algo, el enemigo también, como una jugada de ajedrez, ¿no? Dios hace su movimiento y Dios le permite, porque no es que Dios esté todavía en controversia de quién gana o no, sino que Dios es tan justo que Dios le permite a Satanás hacer su estrategia, su estratagema en este caso. Y en este caso falsifican, por supuesto, el Espíritu Santo y hace falsas señales. Conocemos, mira, ahí vemos en la imagen una mujer llorando, esa mujer hablando en lenguas. La verdad es que era un video, pero yo
no quise poner el video porque iba a ser poco serio, pero se le ve a la mujer hablando en lengua, se le ve al hombre escupiendo, luego a la otra mujer escupiendo sangre, saltando por aquí, bailando por allá. Son cosas que nosotros conocemos que ocurren en estas iglesias y las dicen que las hacen en el nombre de Dios. Y son esas mismas iglesias, hermanos, las que van a encontrar entonces punto de unión con la ramera, en este caso con la primera bestia, la bestia que sale del agua. Es por eso que ellas le infunden aliento. Ahora, con respecto específicamente a la imagen de la bestia o el falso profeta, que son términos intercambiables. La imagen de la bestia y el falso profeta es lo mismo. Por lo tanto, ya nos da un poco de luz qué es la imagen de la bestia, porque son aquellos que hacen una falsa profecía, o en este caso, ¿cierto?, hacen señales falsas, los que le van a infundir esta imagen a la bestia para que adoren al papado. La hermana Elena menciona en el siguiente diapositivo, hermanos, dice: está cercano el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar a la gente la creencia de que Él es Dios. Todo pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos. La única esperanza para cualquiera es que se mantengan con firmeza en la evidencia, ¿cierto?, que se confirma con la verdad. ¿Cómo vamos a poder resistir nosotros estos engaños, hermanos? Solamente manteniéndonos en la verdad. Avancemos, hermanos. Vamos a avanzar a otra cita que yo quería llegar, que yo sé que está más adelante, así que vamos a avanzar la cita del Cordero, que va a aparecer ahí, y vamos a avanzar directamente a la otra cita con respecto a la imagen de la bestia. Vamos a avanzar a la otra cita de la hermana Elena. Dice: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asiar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo las influencias de esta triple unión, como lo habíamos leído con la rana, el espíritu inmundo en forma de rana, repudie todo principio de su constitución, aquella que en un punto había sido libre, como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de mentiras, seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces es cuando el protestantismo se una de la mano con el poder romano que le infundirá la imagen de la bestia. Vamos a avanzar atrás. Ahora sí, hermano, vamos a leer lo que estaba anteriormente con respecto a el verso 14, 15 y 16 de Apocalipsis 3. Lo tengo acá, lo voy a leer yo. Dice: también hace grandes señales. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿cierto? De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, no solamente haciendo referencia a Satanás, sino también a protestantismo apóstata. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que es cierto, esta sanación de la herida y luego la unión finalmente para que pueda recuperar el poder legal con el decreto. Se le permitió infundir aliento, leyendo el verso 15, a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, decretara e hiciera matar a todo el que no adorase. Nosotros sabemos, hermanos, que la bestia en el punto final de la historia o sus ataques finales son, en primer lugar, con engaños, ¿cierto? Con falsas señales, para poder avanzar con los países, con las naciones que son ateas, ¿cierto? Con las naciones que están inmorales y que tienen puntos en comunes con ellos. Pero al mismo tiempo va a haber un mensaje que se va a estar predicando, que es el mensaje de los tres ángeles o el mensaje del sellamiento. Y cuando ese mensaje finalice y cuando ellos tengan el sello en sus frentes y los otros tengan la marca en la mano y en sus frentes, Satanás y la bestia y el falso profeta se van a llenar de ira y van a salir a matar. Por eso habla de que se va a decretar en un punto un decreto de muerte. Primero, es cierto, engañando a la nación, y luego cuando ya esté el mensaje del tercer ángel, un decreto de muerte, ¿cierto? Por eso dice que hace matar al que no adorase. Esta imagen de la bestia que le infunde el protestantismo también la vamos a conocer como ecumenismo. Nosotros la hemos estudiado en nuestra iglesia y tiene que ver, ¿cierto?, cómo la bestia
poco a poco se ha ido acercando a los grandes líderes de nuestra nación, ya de nuestras naciones, del mundo entero, incluido América, y ha tratado de ser de que este ecumenismo es como prácticamente una respuesta a la oración de Jesús, cuando Jesús decía que orara para que todos fuéramos uno con el Padre. Falsamente, el Papa y muchos líderes católicos dicen al fin y al cabo que el ecumenismo es una respuesta a la oración de Jesús. Por lo tanto, hermanos, no importa la diferencia doctrinal que tengamos entre nosotros, el amor de Jesús nos une, ¿ah? Nos une nuestras necesidades humanitarias, interesante, nos unen nuestras necesidades climáticas, nos une nuestra necesidad de paz. Tiene que ver mucho con lo que se está implementando hoy en día, con las necesidades que tienen la humanidad. O sea, no solamente invita al grupo creyente, sino también a un grupo no creyente o a un grupo incluso ateo a formar parte de sus filas con este llamado ecumenismo. Y vamos a ver un videíto que ojalá que se pueda ver porque no lo sé. Hermano, el siguiente, a ver si se le puede poner play con respecto al ecumenismo, muy cortito el video, y vamos a ver entonces cómo ya se han puesto la mayor parte bases, de los habitantes del planeta para se que esta herida declaran de muerte sea creyentes. sanada por Esto el debería protestantismo provocar apóstata, un diálogo también entre incluye a las otros movimientos religiones. religiosos No de otras debemos partes. dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Bien, hermanos, como lo vemos entonces en el video, ya se están sentando las bases para que esta herida de muerte sea sanada. Recordemos que es la apostasía la que le prepara camino a la sanación de esta bestia. ¿Cómo él hace llamar a todos, creyentes y no creyentes? Dice que el amor de Dios nos une, todos somos hijos de Dios, le llama a los paganos, le llama a todos hijos de Dios. Nosotros sabemos que hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios, y aquellos, cierto, como mencionaba en los textos anteriores, aquellos que el Señor los direcciona y ellos obedecen la dirección que Dios les da con respecto a la verdadera esencia del protestantismo. Todos estos movimientos, cierto, no son de ahora, si nosotros lo vemos desde años ya, desde el año 99, hermanos, que ya se están sentando las bases para que esta herida sea sanada. En el año 99, estoy hablando de 1999, los luteranos firmaron la iglesia luterana, no el nombre de todos los protestantes, pero sí la luterana, que tiene un poquito más de significancia porque se llama la Reforma de Lutero, ¿no? Firmaron un acuerdo con el Papa de aquel entonces para decir que la reforma habían terminado, que ya ellos reconocían que se habían equivocado. Los católicos también firmaron, el Papa firmó, cierto, un decreto donde aceptaba, cierto, de que la salvación es por fe. Y como eso pareciese que fue suficiente de olvidar de todas las blasfemias que hizo la bestia, ellos firmaron ese acuerdo. Por lo tanto, incluso los católicos, muchos de ellos dicen, no, ¿de qué reforma me están hablando? O sea, la reforma ya se terminó. O sea, el protestantismo ya se terminó. Ya estamos de nuevo en paz con aquellas hijas nuestras que nacieron, cierto, de la Iglesia Católica, o ellos le llaman, cierto, como la Iglesia verdadera. Entonces es bien interesante, hermano, que podamos ver los siguientes dos artículos. No puse tanto porque ya el tiempo es corto, sabía que la predicación era un poquito larga, pero quiero que le pongamos atención en los siguientes artículos. Avancemos, hermano. La mayor... No, hermano, es sí, esa. Sí. Fíjense, nosotros hemos visto al Papa reunido con Trump, al Papa reunido también con Biden, ¿cierto? El actual presidente de Estados Unidos. Fíjense lo que dice
esta noticia de la página oficial del Vaticano. Dice, el staff de Biden había anunciado que el presidente agradeció al pontífice el expreso su aprecio por el liderazgo de su santidad en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos comunes de la humanidad en todo el mundo. La nota también informa acerca del deseo del jefe de Estado de trabajar juntos sobre la base de valores comunes, en el reconocimiento de la dignidad, la igualdad de toda la humanidad, la atención a las personas marginadas y a los pobres, la lucha contra el cambio climático y la acogida de integración de los migrantes y refugiados de todas las comunidades. Pareciese que estas palabras las hemos escuchado y las estamos escuchando nosotros actualmente en nuestros noticieros, en nuestros movimientos, ¿cierto? Sociales, políticos que han emergido en el último tiempo. Entonces pareciese que esta vez está tomando, ¿cierto?, una dirección humanitaria para poder, ¿cierto?, echarse a todo el mundo en su bolsillo. Ya no habla mucho sobre acerca de las doctrinas de Dios, sino que habla de que el amor en el conjunto, ¿cierto?, en este caso dice, para la reconciliación y los lazos de la humanidad. Y habla, ¿cierto?, del deseo de trabajar con el jefe de Estado, de trabajar juntos. ¿Quién? El papado con el Estado, en este caso, ¿cierto?, Biden, sobre la base de valores comunes, en el reconocimiento de la dignidad y la igualdad, ¿cierto? Ese lo habíamos leído. La verdad, hermanos, que estas noticias, ¿cierto?, a veces pasan desapercibidas por nosotros, pero tenemos que echar un vistazo nomás a lo que pasa en nuestro país para darnos cuenta que no somos ajenos a todas las cosas que están pasando. Más aún, el Papa se reconoce como comunista. Fíjense ustedes el siguiente artículo que dice. El comunismo, ¿cierto?, que nosotros sabemos que nace del ateísmo en la Revolución Francesa, lo estudiamos. Avancemos. Dice, el Papa Francisco dice, son los comunistas lo que piensan como los cristianos. Interesante, ni siquiera dice que son los cristianos los que piensan como los comunistas, sino que dice que los comunistas son los que piensan como los cristianos. Los pone en primera fase eso, a ellos, ¿cierto? Y obviamente que tiene, en la última enciclopedia, no la puse yo ahí, pero leí el extracto que decía que la última enciclopedia que hizo el Papa era como una apología al comunismo lo que él hacía, una apología al marxismo. Y decía en el fondo que necesitábamos, ¿cierto?, como unirnos en este bien humanitario, ¿cierto?, de poder derribar todas estas diferencias que nosotros tenemos como humanos, ¿cierto?, con el cambio climático, con la pobreza. ¿Bajo qué? Bajo la creación, ¿cierto?, de un poder estatal, en este caso de la unión del lazo entre el poder político y religioso. Entonces es bien interesante que le hace una apología a esto. Parece muy claro la dirección o la estrategia que toma entonces la bestia, el falso profeta y el dragón con respecto a cómo esta herida de muerte va a ser sanada y cómo va a incluir a toda la humanidad en este engaño. Vamos a leer los versos restantes de la profecía de Apocalipsis 13. Avancemos, hermano. Yo lo voy a leer acá porque tengo mi Biblia aquí. Los versos restantes estudiamos del 11 al 14, ¿cierto? De los cuernos, hablamos de los engaños, hablamos de la autoridad que le daba y hablamos también de la imagen de la bestia o del falso profeta. Voy a leer el verso 15 al 18. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia decretara e hiciese matar a todo el que no la adorara. Aliento es como fuerza. ¿Qué es lo que le falta al poder religioso para poder ejercer su supremacía? Le falta fuerza, ¿cierto? Le falta poder, y ese poder se lo entrega el poder político. En este caso es por eso que la tierra, teniendo el poder político, le da esta fuerza a la bestia para que pueda ejercer su supremacía. Y en este caso, ¿cierto?, ya en la fase final, luego del mensaje del sellamiento, matar al todo que no le adorase. Y luego en el verso 16 finalmente dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cierto? Verso 17. Luego verso 18 dice, y aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No me quiero meter mucho con estos textos, solamente quiero llegar hasta Apocalipsis 16, porque luego el verso 16, 17 y 18 lo van a tomar en unas futuras predicaciones la hermana Paola con la marca de la bestia y la hermana Edina con el sello de la bestia. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que vienen todos estos acontecimientos, sabemos que va a pasar eso, sabemos que se va a unir el protestantismo apóstata, sabemos todo. No tenemos que hacer nada, nosotros tenemos que quedarnos sentados esperando a que todos estos procesos pasen y nosotros tranquilitos ahí donde nos encontramos. Es lo que debemos hacer, hermanos, es lo que debemos permitir, ¿cierto? Que la bestia haga sus engaños y se siente las bases para que la herida sea sanada sin nosotros hacer nada. Miren lo que dice la hermana Elena con respecto a esto. Dice, Satanás puede presentar una postura tan parecida a la verdad, bueno, si yo lo habíamos leído, que engaña a todos los que estén dispuestos a ser engañados y que retroceden en la negación de los sacrificios reformados por la verdad. No puede de ningún modo retener en su poder una sola alma que desee sinceramente y en todo trance conocer la verdad. Hay almas esperando, hermanos, conocer esta verdad que nosotros tenemos hoy en nuestra escritura. Hay personas que no conocen con respecto a estas profecías. Hay personas que aún siguen en Babilonia. Hay personas que aún siguen en las hijas de Babilonia. Cuando yo hablo aquí de las iglesias, no hablo en nombre de todos los miembros. Nosotros sabemos que hay mucho pueblo de Dios en otros rediles y están esperando el mensaje del fuerte pregón y están esperando que nosotros vayamos en busca de esas almas. Dios está esperando y el Señor nos levantó y nos está dando este conocimiento para que nosotros vayamos y le entreguemos las verdades a aquellos que la necesitan. No puede de ningún modo retener a un alma que desee sinceramente conocer la verdad. Cristo es la verdad y la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9 dice, el Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres en toda verdad. Y la siguiente declaración ha sido hecha bajo la autoridad del Hijo de Dios. Buscad y hallaréis, y el que quisiere hacer su voluntad y del Padre conocerá de la doctrina. También hace referencia, ¿cierto?, a Mateo 7:7 y a Juan 7:17. Hermanos, había otra cita que mencionaba que nosotros, recuerdo que la había puesto, pero me equivoqué, parece. Mencionaba que nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados mientras suceden estas cosas. Es nuestro deber como cristianos levantar las verdades y si hay algo en contra de Dios, ir y ejercer nuestro voto en contra de eso. Si podemos nosotros dilatar el tiempo, que lo hagamos. No nos quedemos sentados, digamos, acá en el escritorio esperando que las cosas pasen. Nosotros tenemos que ir a predicar, el tiempo es ahora, y si nosotros podemos votar en contra de una ley dominical o votar en contra de una ley que pueda poner nuestros principios, como la libertad de conciencia, o como en este caso lo hablábamos el otro día en el momento de oración, en la educación cristiana hacia los hijos, es necesario que nosotros levantemos nuestra voz, ¿cierto?, como fieles portaantorcha, como lo han hecho todos los remanentes en el tiempo de ellos. El problema es que nosotros estamos dormidos y tenemos que despertar, hermanos. Con respecto al remanente de la mujer, la historia de la mujer no termina cuando la tierra se traga a la tierra, sino que en el verso 17 de Apocalipsis 12 menciona que el dragón se llena de ira con la mujer y se va a hacer guerra contra la descendencia de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora me gustaría leer un fragmento que tengo aquí para finalizar esta predicación. Dice, porque hermanos son aquellos fieles finalmente quien van a poder resistir estos ataques del enemigo, o aquellos que posean el conocimiento de la verdad en sus mandamientos. Dice, en contraste con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase. Vemos aquí el grupo, ¿cierto?, salvo, pero señala otra clase que va en contra, ¿cierto?, de los principios de Dios. Dice, y se pronuncia una terrible y solemne advertencia: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente los símbolos que emplea. ¿Qué es lo que representa la bestia? ¿Qué es lo que representa la imagen? ¿Y qué es lo que representa la marca? Nosotros pudimos ver hoy día qué era lo que representaba la imagen,
con mi hermano pudimos ver qué era lo que representaba la bestia, y en la próxima predicación vamos a ver entonces qué es lo que representa el sello de Dios, porque si hay una marca, tiene que haber un sello. Vamos a ver qué representa el sello de Dios y en consecuencia, cuál es la falsificación de ese sello o la marca, en este caso, que impone esta bestia. Nosotros, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Como le mencionaba anteriormente, con la siguiente semana, pero no me gustaría que nosotros nos quedáramos aquí nomás. Hay muchas citas que yo no puse acá por el tema del tiempo, porque son las 1:07, pero hay muchas citas, hermanos, que hablan cómo la apostasía de este protestantismo apóstata va a avanzar en el tiempo de una manera muy detallada, para que nosotros podamos estar advertidos de estas verdades y no caigamos engañados entonces. Perdónenme si es que he dicho algo incorrecto, ruego a Dios perdón por eso, si es que es así, y también si es que a lo mejor en algún punto he dado una información un poco confusa. Estas verdades están acá para que nosotros podamos verificar como bereanos en nuestros hogares. Y esos, hermanos, es lo que yo pude resumir con respecto a que hacía referencia entonces a esta bestia que sube de la tierra, que va a tener un rol fundamental entonces con la sanación de la herida de la bestia, los engaños que va a tener la bestia, y también le va a infundir el poder final para que esta bestia pueda decretar, en este caso, la marca de la bestia, y también decretar el decreto de muerte, como lo menciona el verso, como lo mencionaba el verso 16. Así que esos, hermanitos, que el Señor los bendiga, y vuelvo a reiterar, que nosotros podamos repasar en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga. Le pedimos a nuestra hermana Katy Valle que por favor nos despida en la oración final. Bueno, hermanos, nuevamente les voy a pedir que me puedan acompañar en oración, el que pueda se arrodilla para finalizar este estudio y esta predicación. Padre amado, cielo, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, tú sabías que estaba nerviosa, Señor, y te pido perdón si es que en algún punto, Señor, no fue muy entendible las cosas que decía, pero tengo la confianza, Señor, de que tu Espíritu guía la verdad de los hermanos en cada uno de sus corazones. Te agradezco, Señor, porque durante este estudio nosotros hemos podido aprender, Señor, las formas en cómo van a lograrse todas estas cosas, Señor, con respecto a la sanación de la herida de la bestia, Señor, con respecto a la imagen de la bestia, Señor, y también cómo decretará, ¿cierto?, las leyes, Señor, para poner su marca y para que tú impongas su sello sobre tu pueblo. Guíanos, Señor, ayúdanos a nosotros a seguir escudriñándonos en nuestros hogares, tu palabra, porque esto es tan poquito, Señor, de lo que tú realmente nos quieres revelar. Ayúdanos a ser, Señor, como aquellos puritanos, Señor, que en su momento tenían esa gana, Señor, de poder seguir aprendiendo tu palabra, de poder seguir estudiando, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con las verdades que tenemos hoy y seguir buscando tu inspiración y tu luz para guiarnos, Señor, hacia la Santa Jerusalén. Te lo pido, Señor, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de Jesús, Señor, quien Él nos ama primero y nosotros respondemos a ese amor para poder algún día morar con Él en las nubes de los cielos, Señor, y en la Santa Jerusalén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.